Autenticación y autorización son dos de los conceptos principales del backend, que son muy interesantes pero a menudo suelen confundirse. Bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vamos a ver las principales diferencias entre estos dos conceptos. Además veremos cómo aplicarlo de manera sencilla a nuestra API montada en Node y en Express. Y poco a poco iremos ampliando estos conceptos. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Vamos a hablar de los conceptos de autenticación y autorización, de qué son y de sus principales diferencias. Cuando hablamos de autenticación nos referimos al mecanismo que nos permite identificar que alguien o que un usuario es quien dice ser. Esto puede resultar un poco confuso. Si nos ponemos en un sistema informático tiene registrados ciertos usuarios, ¿vale? Obviamente tiene que tenerlos previamente registrados para identificar que alguien es quien dice ser de cara al sistema. Si yo no estoy registrado, el sistema no tiene ni idea de quién soy ni de quién digo ser. Entonces tenemos que tener esa precondición. Yo estoy registrado en el sistema, yo, José Miguel de Desarrollo Útil, estoy en ese sistema y el sistema tiene mis credenciales, sabe quién soy, me sabe identificar. Entonces el hecho o el acto de identificarme a mí por quien digo ser, ese es el sistema de autenticación. ¿Y por qué digo de identificarme a mí, no a otra persona? Si otra persona intenta pasarse por mí, el sistema debe ser capaz de decir, no, tú no eres José. Tú te intentas pasar por José, pero no lo eres. Eso es en lo que se basa la autenticación, ¿vale? De forma teórica. Entonces el sistema debe ser capaz de verificar la identidad de un usuario ante el propio sistema, ante él mismo, ante un listado de usuarios que tengas previamente registrados. En eso se basa puramente la autenticación. Si lo queremos llevar a un caso de la vida real, podemos imaginarnos una oficina con empleados. Una oficina la cual tiene el acceso restringido a usuarios, o sea, a trabajadores, ¿vale? Si eres trabajador de esa oficina podrás entrar. Si no eres trabajador, eres un paisano, trabajas en otra oficina, lo que sea, no vas a poder acceder a la oficina, porque el sistema no te va a reconocer, no va a saber identificar quién eres. O aunque intentes tú pasarte por otra persona, va a decir, no, tú no eres quien dices ser, ¿vale? Es un sistema, un mecanismo de autenticación en este caso. Y ahora vamos a ver cómo o qué relación tiene esto con la autorización, porque veremos que no es lo mismo. La autorización se basa en el mecanismo que nos permite comprobar que tú tienes acceso a algo. Una vez estás autenticado, es como un filtro por encima. Una vez el sistema sabe quién eres, puede ser que te dé acceso a una parte de los servicios que tiene ese sistema o a otra, ¿vale? Puedes limitar a qué servicios o a qué información tienes acceso en función de quiénes seas. Normalmente esto se suele asociar a un rol, que os sonará, ¿vale? Nos permite especificar esos derechos o privilegios sobre una serie de servicios y decir, tú puedes acceder, tú no. Los dos obviamente son normalmente usuarios del sistema, ya están autenticados, pero puede ser que no tengan esa autorización. Si ponemos el ejemplo de la vida real que hemos visto antes, en esa oficina imaginaos que hay una planta a la que solo tienen acceso los gerentes. Yo como desarrollador, que no soy gerente, no puedo acceder a esa planta. Puedo acceder a la oficina, puedo acceder a la planta 3, a la planta 2, a la planta 1, pero a la planta 5 no, porque está restringida a los gerentes. Si lo queréis ver en un sistema real, pues imaginaos usuarios normales y administradores, los administradores tendrán más permisos, más acceso a otra serie de servicios que los usuarios normales no tienen. Es el ejemplo clásico de autorización. Como podéis ver, pues es eso, una especie de filtrado por encima de la autenticación. Y ahora vamos a ver un poquito la parte práctica. Vamos a utilizar la práctica que hemos estado haciendo en el día anterior, ¿vale? Que hablamos de esa pequeña API con Express. Y en esta pequeña API, pues bueno, he hecho una serie de cambios, ¿vale? Que os voy a comentar simplemente para que no digáis, oye, ya has hecho unos cambios que no has comentado. Lo voy a comentar rápidamente. Lo que he hecho es simplemente aquí hacer un pequeño refactor. En vez de importarme el objeto Express y hacer express.router, he hecho un destructuring, ¿vale? Y he metido aquí router directamente. He metido aquí un pequeño comentario para especificar que esto es un middleware que simplemente hace un log de la IP, ¿vale? Para que lo tengáis un poco bien documentado, o al menos una pequeña parte documentada y entendáis lo que hace cada función. Y luego en el package.json he detectado otro error, que es que la dependencia no estaba fijada, estaba puesta con el caret y simplemente la he puesto a la versión 16, he hecho un npmi y se me ha actualizado también el package log, ¿vale? Como ya sabréis. Yo simplemente voy a comitear estos cambios y los voy a dejar subidos para empezar ya a trabajar sobre esta autenticación y ver un poco ese ejemplo sencillo que podemos hacer aquí. Voy simplemente a subir esto por aquí y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es generarme otro archivo de rutas. Vamos a generar otro router, ¿vale? Para este ejemplo. Y luego lo podremos ir modificando. Que podemos llamar, por ejemplo, auth.js, ¿vale? Vamos a agrupar aquí eso, autenticación, autorización, pero bueno, lo podemos llamar auth. En este caso vamos a importar también, como queremos hacer un router, ¿no? Con una serie de rutas.
Vamos a importarnos router de Express. Y vamos a crear aquí un auth. Aquí lo hemos llamado account router, pues auth router. Este es igual a router, ¿vale? Luego invocamos. Aquí hacemos un export default de auth router que luego tendremos que meter en nuestro Express, ¿vale? Nuestra aplicación de Express, que la tenemos en index. Entonces podemos guardar aquí y simplemente irnos al index, y al igual que aquí registrábamos en barra count las rutas de account router, esto lo voy a quitar en principio, raíz no me interesa, ¿vale? Vamos a hacer aquí un express app.use, podemos poner barra auth, por ejemplo, y simplemente auth router. No sé si nos lo va a importar, sí, nos lo detecta, ya lo tenemos aquí importado. Entonces esta auth router, cuando le vayamos metiendo rutas aquí, pues ya las iremos metiendo en la aplicación de Express directamente. Lo siguiente que vamos a hacer es definir esos 3 endpoints, ¿vale? 3 endpoints que vamos a definir, vamos a comentar también, vamos a decir un endpoint público, no autenticado y no autorizado. Esto significa que no es necesario, ¿vale? No es necesario ni autenticarse ni autorizarse para acceder a este endpoint que creamos aquí, puesto público. Luego tendremos un endpoint autenticado y luego tendremos un endpoint autorizado, ¿vale? Esos 3. Ya serán diferentes. Bien, si recordáis, en la parte teórica he dicho que para autenticar necesitamos reconocer a ese usuario en nuestro sistema. En esta práctica teníamos una pequeña base de datos, ¿vale? Que era un JSON, simplemente vamos a seguir trabajando con él. Lo que voy a hacer ahora para limitar un poco los datos es dejarlo en 2 usuarios. Y vamos a poner el típico ejemplo, ¿no? Voy a poner el nombre del primer usuario como José Miguel, que soy yo, y voy a poner el nombre del segundo usuario como Pablo Castellanos. Bien, lo siguiente que voy a hacer es decir, voy a mover el email para arriba, ¿vale? Porque el email es interesante, es la forma, digamos, uno de los datos que nos va a permitir autenticarnos de cara al sistema, porque el nombre se puede repetir, obviamente. El ID no es algo cómodo, a nivel humano, pues que yo recuerde este ID, pues no es lo suyo. Normalmente se suele tirar de un email, de un username o algo similar, ¿vale? Lo siguiente entonces que tendremos que hacer es pensar, bien, yo tengo el email, ¿cómo me autentico ante el sistema? ¿Solo con el email? Claro, esto es un problema. A nivel humano es fácil de recordar, pero es público. Cualquier persona con mi email podría acceder. Habitualmente el sistema más básico que tenemos de autenticación, hay muchos más sistemas, ¿vale? Pero el más básico es el email contraseña, ¿no? Email password. Como digo, hay más sistemas, pero vamos a empezar por el básico, que sería un email password. Y aquí la contraseña la voy a poner en principio en plano y voy a explicar una cosita, ¿vale? No os asustéis. Voy a poner test 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? El tema de la contraseña. No pongáis estas contraseñas nunca. Yo, como digo, siempre recomiendo de 12 o 14 caracteres para arriba, alfanuméricos. Y si tenéis un gestor de contraseñas, mejor que mejor. Hay gestores de contraseñas muy buenos, gratuitos. Usadlos. No pongáis contraseñas, prefiero que las autogeneréis y no os acordéis que esto, ¿vale? Pero bueno, partiendo de la base. Luego, el tema de la contraseña. La contraseña no debería ir en texto plano en la base de datos, ni en esta ni en la que hagamos. No debería ir así. ¿Por qué? Porque el hecho es que si yo leyera esta base de datos, yo tendría la posibilidad de suplantar la identidad de esta persona, porque podría leer directamente su email y su contraseña y directamente suplantarla. Si esta contraseña la guardamos en otros formatos, esto se dificulta mucho, por no decir que si lo hacemos bien no sería posible, no sería tan fácil de hacer. Si la contraseña, como digo, es robusta, ¿vale? Tiene ciertos caracteres y demás. ¿En qué se basa esto? Se basa en generar un hash. Un hash no es más que coger el texto plano de la contraseña, pasarlo por una función y generar una clave que se llama criptográfica. Un hash, que suele ser una clave pues con números, letras y demás, larga y eso. Esa clave o esa función lo que tiene, o sea, la curiosidad que tiene es que si yo no vuelvo a aplicar el mismo texto plano sobre esa función, el hash generado nunca va a ser igual que el primero. Es decir, si yo meto 1, 2, 3, 4, lo paso por la función hash y genero un hash, si yo meto test con la T mayúscula o cualquier otro valor y lo vuelvo a pasar por la función hash, nunca va a generar el mismo resultado. Es una de las propiedades de esa función. Y además otra es que con el hash y la función yo no puedo dar la vuelta y sacar el texto plano. La única manera que tengo de saber si ese hash o la contraseña es correcta es que alguien que conoce la contraseña en plano la pase, o sea, me la pase, yo la pase por esa función y saque el mismo hash y compare los hashes. Entonces yo leyendo la base de datos y con esos hashes, esas claves criptográficas, no puedo saber el texto en plano. Y es una de las cosas que se suelen hacer para guardar esas contraseñas, de manera que yo lea y diga, pues no sé qué contraseña es, porque yo no tengo la plana. No tengo la plana para pasarlo por la hash. Es decir,
La dirección sería plana más la función hash, ¿vale? Me da como resultado el hash resultante. Pero yo con estos dos datos no puedo sacar la contraseña en plano. Si no tengo el plano, no puedo sacar el hash. Y con la función el hash no puedo darle la vuelta y sacar el plano. Es un poco la peculiaridad que tiene. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto lo veremos más adelante. De momento, como digo, lo voy a guardar en plano y poquito a poco pues lo vamos mejorando. Bien, yo aquí voy a poner como email simplemente jose@desarrolloutil.com y este email y esta contraseña la vamos a poner aquí abajo también, ¿vale? Voy a poner obviamente aquí Pablo, perdonadme, tenemos aquí a Pablo Castellanos con email y password, Jose con email y password, perfecto. Y con esto ya tenemos nuestra base de datos, o al menos esos usuarios registrados para poder autenticar y en cuyo caso autorizar. Bueno, para autorizar nos falta un pequeño detalle. Ahora mismo podríamos autorizar por nombre, por email y tal. A mí me suele gustar más pues, hacer una gestión a lo mejor por roles. Entonces vamos a hacer algo aquí muy sencillo, que es poner un rol a cada usuario. Yo voy a poner el rol de user a secas, en plan usuario registrado. Y a Pablo, por ejemplo, le podemos dar el rol, ¿vale?, de admin. Y en el endpoint que hemos creado como endpoint autorizado, solo permitir el acceso a administradores, ¿vale? Es decir, yo estaré autenticado, pero no podré acceder porque no tendré el mismo rol de acceso que Pablo, en este caso. Y con esto ya tenemos gestionada lo que sería la base de datos de cara a hacer estos endpoints. Vamos a continuar entonces, nos vamos a la parte de autorización, vamos, del auth.js y que vamos a generar los endpoints. Bien, tenemos auth router. Como es un endpoint público y no necesitamos que nos mande ningún tipo de información, ¿vale? No necesitamos que se autentique de ninguna manera, vamos a hacer un simple get. En este caso, vamos a poner aquí público, ¿vale? La típica función de regress que ya conoceréis. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer, bueno, podemos poner una línea res.send endpoint público, ¿vale? Que nos notifique eso. Luego aquí tendremos otros dos endpoints que ahora tendremos que pensar cómo los hacemos. Entonces, como ya sabréis, esto es nuestra API de Express que funciona por HTTP. Si el usuario tiene que autenticarse o autorizarse ante el sistema, tendrá que mandar cierta información que permita hacer eso. Como hemos visto hasta ahora, en la base de datos hemos generado una serie de datos, email y contraseña en este caso, ¿vale? Vamos a hacer una autenticación básica. Claro, ¿cómo recibimos del usuario esos datos? Una solicitud HTTP tenía varias partes, ¿no? Tenía las cabeceras, el body, esas cosillas que nos vienen en la request, si recordáis. En este caso, lo que vamos a hacer para obtener el email y la contraseña es obtenerlo a través del body, ¿vale? Necesitamos una solicitud con body. Vamos a hacer un post en este caso. El get no debería tener body nunca. Entonces, como necesitamos obtener información y retornar en este caso, ¿vale?, utilizaremos el método post. Entonces, simplemente vamos a hacer aquí un post y vamos a decir, esto sería autenticado, ¿de acuerdo? Y lo mismo de antes, regress. Como he dicho, tenemos que obtenerlo del body, ¿vale? No sería... Más adelante iremos viendo, ¿vale? Porque no es la única forma. Como ya sabréis, en la URL también tenemos una forma de poner usuario y password. Pero bueno, habitualmente en API REST se suele llevar en el body, en este caso. Entonces simplemente vamos a hacer aquí un const igual a reg.body, ya lo teníamos previamente parseado de los middlewares del vídeo anterior. Y en este body vamos a decir que mínimo tiene que traernos el email y la password. Obviamente, como ya sabemos, si no hay email o no hay password, entonces tendremos que decirle, oye, la solicitud que tú intentas hacer no está bien, yo necesito esto al menos. ¿Vale? Aquí tenemos la opción de entonces de enviarle un res.send, ¿vale? Y la opción de decirle, oye, la solicitud está mal formado, que es la bad request, ¿vale? El código bad request, que es el error 400. De esa forma, si el usuario ni siquiera envía email y contraseña, yo ni me molesto. Digo, esta solicitud está mal formada, ¿de acuerdo? Porque te falta obviamente el email y la contraseña. Bien, una vez tengo o la solicitud viene con email y contraseña, yo tengo que hacer ese acto de autenticar al usuario. Tengo que comprobar si el usuario es quien dice ser, ¿no? El usuario es quien dice ser si el email y la contraseña coinciden con un usuario de mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Importar la base de datos. Me va a venir a count simplemente, voy a venir aquí y lo que voy a hacer es hacer una comprobación, lanzar una comprobación contra la base de datos para ver si coincide un usuario, su email y su contraseña. Entonces, simplemente voy a decir const user. Vamos a coger aquí usersdb, vamos a hacer un filter y vamos a coger un usuario cuyo email sea igual que el email que nos ha llegado de la solicitud HTTP. De esta manera ya sabremos que
al menos el email está localizado. Obviamente, como hemos dicho antes, la password es un secreto que solo debería conocer el usuario y es la manera de chequear que nadie está falseando ese acceso. El email es público, pero la contraseña no. Entonces, si no conoces la contraseña, no puedes hacerte pasar por esta persona, ¿vale? Y el sistema te va a denegar el acceso. En este caso ya tenemos el usuario. Entonces, ¿qué pasa si no hay usuario? Porque el email ni siquiera está, pues tendremos que responder algo que en principio vamos a dejar abierto y ahora veremos por qué. Si no hay usuario es que el email ni siquiera está en la base de datos. Veremos qué le respondemos. Esto es importante, ahora lo digo. Y en caso contrario, si ya tenemos el usuario, lo siguiente que tendremos que hacer, ¿vale? Que podríamos hacer, podríamos comprobarlo en el filtro, ¿vale? Pero bueno, por separar un poco los conceptos. Podríamos comprobar directamente el usuario, el email y la contraseña, pero a mí me gusta hacerlo separado. Entonces, si no tenemos usuario tal, y si tenemos usuario, lo siguiente que tendremos que hacer es comprobar que ese usuario, la contraseña, en principio es igual a la contraseña que nos manda, porque está en plano, como digo, no hemos hasheado de momento, podremos hacerlo después, pero en principio tendría que coincidir el email y la contraseña. Y si no coincide la contraseña, lo ponemos negado, ¿vale? Si no coincide, entonces veremos lo que hacemos también. Entonces, si el usuario me manda el email y la contraseña y coincide el email, es decir, encuentro un usuario, el usuario existe y coincide la contraseña, ya estamos seguros de que ha pasado esa autenticación, ¿no? Podremos estarlo porque es nuestro sistema de autenticación, usuario, contraseña, email, contraseña. Entonces, simplemente, si todo esto pasa, lo que vamos a hacer es mandarle, decirle usuario, vamos a poner aquí, por ejemplo, usuario $user.name autenticado. Estás autenticado, ¿vale? Devolvemos una respuesta en formato texto, simplemente que, oye, ya sé quién eres, estás autenticado. Simplemente eso. Y aquí viene el eterno debate. Vale, si coincide el email, si no coincide la contraseña, claro, aquí en temas de seguridad, ¿vale? Lo que se suele hacer es que independientemente de qué factor falle, ya si falla el email o si falla la contraseña, devolver el mismo código de error, que es que no estás autenticado. ¿Por qué se hace esto? Porque existe una forma, digamos, en función de cómo sea el sistema hecho, de intentar hacer un ataque de fuerza bruta, ¿vale? De una manera muy sencilla, que es yo intento ver si el usuario está registrado y una vez que sé que ese correo está registrado empiezo a tirar contraseñas. Como digo, esto es simplemente una pequeña ofuscación, no vale para todo porque luego hay otras vías, ¿vale? O sea, no es la única vía de comprobar si un usuario está registrado, hay maneras más fáciles de hacerlo, pero bueno, si evitas una, pues mira, eso que ganas. Entonces, a mí habitualmente, tanto si el usuario no existe por correo como si la contraseña no coincide, suelo devolver el mismo código de error, que es no estás autenticado. ¿Vale? Aquí también hay un problema con el inglés y es que ellos utilizan authorized, que en español tú dirías, eso es autorizado, no es autenticado. O sea, autenticado sería authenticated. Bueno, aquí normalmente hay dos códigos de error principales, que es cuando no estás autenticado, error de autenticación, se suele usar el código 401, no authorized. Y luego, si estás autenticado pero no estás autorizado, no tienes acceso permitido, se utiliza el 403, que es el forbidden. Lo tienes prohibido. ¿Vale? Aquí, pues bueno, uno de los pequeños problemas del lenguaje, ¿no? De la traducción en ese sentido. Entonces, bueno, como digo, aquí simplemente lo que vamos a hacer es mandar un 401, no estás autenticado, y aquí lo mismo. ¿Vale? De esta forma, yo si mando emails y contraseñas aleatorias, nunca voy a saber si el usuario está registrado o no, al menos en este endpoint, como digo. ¿Vale? En este endpoint no lo voy a saber. Yo no sé ni lo que estoy poniendo mal ni nada. Esto, como digo, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a mí sí me gusta aquí optar por el tema de la seguridad, ¿vale? Al menos en el login. Esto sería como una especie de login muy sencillito, pero bueno, ahí lo tenemos. Y luego, por último, tendríamos el caso de la autorización, ¿vale? Y luego haremos un repasito. Entonces, aquí, outrouter.post, tendremos el caso, como digo, de autorización. Vamos a poner autenticado, bueno, autorizado, vamos a llamar al endpoint. No son nombres muy bonitos, pero para los ejemplos nos vale. Vamos a bajar un poco aquí y hacer un poquito de scroll. Entonces, para la autorización, realmente tenemos que seguir el paso de la autenticación y, llegado a cierto punto, chequear si tiene un rol o no. Hacer ese filtrado por encima. Pues claro, tenemos que repetir todo esto hasta aquí, prácticamente, y luego hacer un último paso, que sería un quinto o un cuarto paso, que es chequear el rol. Porque en este endpoint en particular solo tienen acceso, solo tienen autorización las personas que sean administradores. Podría ser eso porque lo hemos definido nosotros, ¿no? Endpoint autorizado a administradores. Podemos definirlo aquí.
endpoint autenticado para todo usuario registrado, para ser un poco más exactos, ¿vale? Entonces, claro, aquí tendría que copiarme esto. Una opción es copiarme esto, que lo podría copiar simplemente así, ¿vale? Y decir, lo tengo ahí. Y luego podría hacer un res.send. Bueno, antes de hacer un res.send, podría hacer un if. En este caso, user.role. ¿Lo hemos llamado role? .role, sí. .role. Lo tenemos ahí. Hemos igual a admin. No, hemos puesto en minúsculas. Sí, si es admin, o más bien si es distinto de admin, ¿vale? Aquí tendríamos que hacer un return de un res.send, en este caso, como he dicho, un forbidden, una respuesta 403, ¿vale? Podéis echar un vistazo a los códigos de error y ver los casos, pero bueno, os comento que son para estos casos de uso. Y en caso de que sea admin, o sea, si no es admin ya sabemos qué tal, el caso inverso es si es admin, ¿vale? Ya sabemos que es admin. Entonces simplemente usuario administrador, no sé qué, vale, le ponemos el nombre aquí y con esto pues ya cambia un poco la respuesta. Podríamos optimizar un poco esto y refactorizar, porque estamos haciendo un copy-paste de código. Esto y esto es lo mismo. Podríamos extraer esto a una función común, ¿vale? Una función común que fuera outFunction y directamente meterlo en los dos endpoints. Como digo, esto poco a poco va evolucionando y según en qué casos lo tendremos en un lado o en otro, ¿vale? Pero bueno, o check email and password o algo así podríamos llamarlo. Hay diferentes acercamientos. Si queréis, lo que podemos hacer aquí simplemente es crearnos una pequeña carpetita fuera del... Epa, no, aquí no. Vamos a crearnos una pequeña carpeta aquí, que sea, por ejemplo, helpers, ¿vale? Y le podemos meter aquí una pequeña función, como digo, check email password.js. Pues aquí decimos const check email password es igual a una función. Hacemos un export, como es una función lo podemos hacer con un export default, simplemente check email password. Y esta función obviamente necesitará un body para obtener el email y la contraseña si lo quisiéramos meter ahí dentro. Aquí, como digo, hay varias opciones. Esto lo metemos dentro o no. En principio, por hacerlo simple y por simplificarlo, lo vamos a meter todo y luego podemos ir refactorizando el código. Entonces simplemente lo voy a meter dentro y voy a pasar lo que necesito. Aquí necesito el body, pues puedo pasarle aquí el body directamente y a través del body pues ya tendría estos datos y luego necesito el res, ¿no? Porque es lo que me hace falta. Bueno, y la base de datos obviamente la tenemos por aquí. Y en caso de que funcione, podríamos retornar el usuario, sería una opción. Aquí tenemos, como digo, tenemos varias opciones que hacer. Pero como no nos gusta hacer las cosas mal, vamos a hacerlo un poco bien. Entonces, en primer lugar, estas dos partes, pues a ver, no pertenecen al tema de check email y password porque estamos acoplando a recibir un body. Lo más lógico sería que recibiéramos email y password aquí. Porque esta función, Solid, única responsable, se debe encargar de chequear, ¿no? Autenticar, perdón, por email y contraseña. De hecho, el nombre podríamos llamarlo como auth by email password o pwd, por ejemplo. Aquí lo mismo. Aquí podríamos auth by email pwd. ¿Vale? Como digo, hay diferentes formas de hacerlo. Esta es un poco la que se me está ocurriendo. Y esto lo dejamos fuera, como digo, por no acoplar el hecho de que tenga una request con body. Yo esta función recibo un email la contraseña y lo comprueba. Y aquí lo que sí que podríamos hacer, tampoco para no acoplarnos, o sea, no mandar, esto de acoplar es decir, no mandar cosas de fuera, demasiadas cosas de fuera, como un objeto response, un objeto body que pertenecen a Express. Claro, la función ya queda, como digo, a que si cambiamos Express o cualquier cosa, pues tengamos que cambiar la función. De esta manera, da igual que mañana cambiemos, esto sigue recibiendo email y contraseña. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces aquí lo único que también que tendríamos que cambiar es el tema del return, ¿vale? En este caso lo que podríamos hacer, bueno, esto obviamente ya lo hemos quitado. Entonces aquí en vez de hacer un return podríamos hacer un throw new error, ¿vale? En principio lo vamos a dejar genérico, aunque luego podríamos categorizarlo por el tipo de error. Como los dos son 401, pues sabemos que si lanza error es 401. Y si todo va bien, pues directamente que retorna un usuario, ¿vale? O da error o retorna un usuario. De esta manera, el hecho de autenticar nos permite decir, oye, ¿eres quien dice ser? Pues toma el usuario, ¿vale? Estamos aquí haciendo esa acción de autenticar y nos devuelve el usuario. Bien, en ese caso pues ya tendríamos esta función. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en las partes donde hacíamos esta lógica, ¿vale? Y hacer que el const user sea igual a
esto, vamos a importarlo. De hecho, creo que aquí me falta importar la base de datos que me hace falta. La base de datos, el usuario lo sacamos de aquí, user password igual a password que viene de aquí, el email viene de aquí. Vale, tenemos todos los datos. Y aquí simplemente llamar a esta función y decir email password. Y aquí abajo lo mismo y simplificamos esta parte. Hasta aquí, ¿vale? En principio el administrador luego podríamos también, pero bueno, aquí no nos interesa. Lo que sí que voy a hacer simplemente es un try catch en este caso, porque obviamente pues esto puede lanzar un error, el try tiene que ir hasta abajo, ¿vale? Y aquí tendré que hacer lo mismo para envolver esto y que si da un error, al menos da un error este usuario, pues lo permita cachear y dar una respuesta, ¿vale? Porque no estoy dando una respuesta. Puedo hacer aquí un catch error, ¿vale? Y aquí directamente hacer un return. Aquí tendré que hacer un return. Perdonadme que me como los returns y eso está feo. De un res.send. Hemos dicho que esto era un 401, ¿vale? Porque si da error es que da error aquí. Entonces es un 401. Luego podríamos acotar el try catch, pero bueno. Y aquí un try catch también del error. Y aquí vamos a hacer un return res.send de 401. Y directamente de esta forma, me falta el return, si todo va bien, entonces lo que tendríamos es el usuario autorizado en este caso autenticado, y en el primero no hace falta nada, ¿vale? Esto sería una forma de hacerlo, como digo, hay muchas. Luego podemos también hacer un vídeo de cómo podemos optimizar estos procesos. Entonces, ya para finalizar, vamos a probarlo, vamos a chequear que todo funcione bien y vamos a verlo con el Thunder Client, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una request. Vamos a hacer primero una request a el público, que es el más sencillo. Entonces teníamos en index por aquí, teníamos /auth, todo estaba en /auth, y luego en función del endpoint sería /público en este caso, ¿no? De hecho sería mejor ponerlo así, poner unas barritas aquí para que quede más claro. Ahí. Entonces simplemente si yo ataco a http, ¿vale? Localhost, en este caso 3000, si no recuerdo mal, vamos a levantarlo primero, que no lo hemos hecho, npm random, a ver que todo funcione bien. ¡Pum! Vale, mira, se me equivoca en algo. Vale, he importado algo mal aquí. .js. Vale, puerto 3010, vale, perdonadme, siempre se me olvida el .js. Vale, 3010, entonces tenemos el get /auth /público, le damos aquí, endpoint público, nos funciona perfectamente. Vamos al autenticado, ¿vale? El autenticado, si intentamos hacer esto, nos va a decir autenticado, ¿cómo lo hemos llamado? Autenticado, es un post, vale. Un post, si no mandamos nada nos va a dar un bad request, ¿de acuerdo? Nos va a decir aquí, vale, resend status, mira, aquí me he equivocado. Nos dice que está deprecado, vale, porque, claro, he hecho un send directamente aquí, entonces sería status o send status. Podemos hacerlo con send status, vamos a hacerle caso a la documentación. Send status, en los casos donde solo mandemos estados, pues send status. Y listo. Ahí, y ya estaría ahí, ¿vale? Si le damos aquí, pues nos va a dar un batch request, perfecto. Nos dice aquí que va a dar request, y en el body, simplemente, pues si le mandamos un email y una contraseña, vamos a poner aquí email, .com, por ejemplo, y contraseña. Vamos a poner la contraseña bien, por ejemplo. Le damos a enviar. Nos da un authorized. Voy a cerrar esto. Ahí. ¿Lo veis, no? Nos dice, no estás autorizado. Si metemos, por ejemplo, un jose@desarrolloutil.com, pero metemos mal la contraseña, metemos 12345, nos dice lo mismo. Si metemos un 234, nos debería decir otra cosa. En algo nos hemos equivocado. Para no variar, un authorized, ¿vale? Vale, ya encontré el error, soy bobo. Es un find. El filter lo que hace es devolver un array de usuarios, obviamente. Disculpadme, pero bueno, así ya veis que a veces, pues bueno, te da errores. Estaba sacando un filter me devuelve un array de un usuario y esto me falla, porque user.password pues no funciona. El user es un array de usuarios. Tengo que coger users de cero. Tiene más sentido un find, ¿vale? Que me devuelva un usuario, o bien me devuelva en este caso sería undefined, si no recuerdo mal. Finds returns true, otherwise finds returns undefined, exactamente. Vale.
Entonces simplemente ahora sí que me debería de... Vale, usuario José Miguel autenticado. Perfecto, si pongo aquí un 5, me va a decir que Nanay de la China. A ver, ahí... Vamos a cerrar esto. Ahí me dice que un authorized. Si pongo a Pablo y le pongo aquí un 234, me va a decir que autenticado, no hay problema. O sea, este nos funciona de forma correcta. Y nos falta el de autorización. El de autorización, si yo mando a Pablo, me dice usuario administrador Pablo, pero si mando a José, me dice que he prohibido, que tu amigo no tienes acceso aquí, no tienes autorización para entrar a este endpoint de autorización, ¿vale? Entonces simplemente esto es un caso muy sencillo que quería mostraros, ¿vale? Es muy mejorable, como digo, pero quería que vierais un poco las bases o la idea que hay detrás de todo esto. Simplemente para que quede más claro. En el próximo vídeo, como digo, seguiremos hablando un poquito de esto, de cosillas más interesantes que os van a molar, así que no os lo perdáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro estos conceptos de autenticación y autorización. Si tenéis alguna duda podéis dejarla aquí abajo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo dejad un like y suscribiros si aún no lo estáis. También os dejaré por aquí en nuestras redes sociales. Recordaos que los martes y los jueves a las 5 horas española estamos haciendo directos en Twitch, elaborando también un poquillo nuestra plataforma, nuestra academia, LearnThis, que también os dejaré un enlace en la descripción por si aún no la conocéis y queréis echarle un vistazo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo.